Hola de nuevo. Vamos a dar comienzo al tercer vídeo sobre que desarrolla esta primera ficha sobre introducción al tutorial de R. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir RStudio. Vamos a ver cómo recuperar la sesión anterior en el punto donde la habíamos dejado, ¿no? Nos podemos ir, por ejemplo, a nuestro eh, aquí el control de ficheros. Pues tenemos que irnos al sitio donde habíamos guardado el documento, el código. En nuestro caso, en mi caso, era en tutorial de R. Fijaros que aquí tengo el código, que es un archivo R, ¿eh? Y todos los datos, que son un archivo RData. Entonces voy a pulsar aquí sobre este icono para que se abra, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tengo es pues todo el fichero de código que escribimos el otro día, hasta la última línea. ¿eh? Claro que faltaría, esto no está ejecutado, ¿no? En este caso no importa, porque por ejemplo podría sombrearlo todo y con la tecla de Run correrlo todo otra vez. ¿eh? Pero en el caso en que esto fuese un programa muy largo, muy complejo, con tareas que consumen mucho tiempo, pues eso no es posible hacerlo. A lo mejor tengo ejecución para muchos minutos o incluso horas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a recuperar el entorno de trabajo que salvamos el otro día, que es este de aquí, el vídeo 1.2, ¿no? Bien, pues lo vamos a cargar y automáticamente tenemos aquí en nuestro entorno todas las estructuras, las variables con sus datos asignados, etcétera, que utilizábamos en la última reunión, en la última sesión. ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir desarrollando los puntos que vimos en el índice en el último vídeo y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar o vamos a desarrollar lo que se llaman, después de haber visto matrices, bueno, vectores, matrices y arrays, pues vamos a meternos con las listas, que es un formato muy útil. Lo que se llaman listas es muy útil porque una lista es una colección o son colecciones de distintos objetos. Quiere decir que en este formato de lista, pues yo puedo coleccionar matrices, arrays, vectores, data frames, todo empaquetado dentro del mismo objeto que recibe el nombre de lista. Entonces vamos a declarar una lista. Esta lista la voy a llamar LST. Vamos a quitar las mayúsculas, LST, y le vamos a asignar con el operador flecha, pues una lista que voy a crear a continuación. Entonces, la función que me crea listas, que me configura una lista, se llama list. Fijaros que si yo me voy aquí, pues automáticamente pues aparecen una serie de ayuda, ¿no? De todas las cosas que empiezan por list. En particular aparece la función, ¿eh? Eh, gracias a la cual podemos construir una lista, ¿no? Entonces, vamos a meter en una lista distintos objetos de distintos tipos, ¿no? Para empezar vamos a meter algo que vamos a denominar vector, ¿no? A cada elemento de la lista le voy a dar un nombre. Y con ese nombre poder recuperar el contenido de esa posición en la lista, ¿no? Vamos a poner un vector que almacene los números del 1 al 5, los enteros, los naturales. Luego vamos a meter un segundo objeto que voy a denominar cadena. ¿eh? Bueno, es una cadena porque sí, efectivamente esto es una cadena. ¿eh? Y finalmente, pues vamos a meter una matriz, y por eso llamo a este tercer objeto, lo llamo matriz. Y fijaros que en I, si yo escribo aquí la I de la última sesión, pues apretando solamente la tecla Enter, aparece la matriz que yo definí, ¿no? Entonces, bueno, pues lo voy a llamar I. ¿eh? Y finalmente vamos a meter un array. Recordad que en la última sesión también definimos un array que llamábamos Z y que este está recuperado porque hemos cargado nuestro fichero RData, ¿no? Entonces, array igual a Z. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí nuevamente, pues con el control Enter podemos ejecutar y tenemos
ya nuestra lista almacenada en el nombre LST. De manera que si yo tecleo LST, fijaros, pues aparece el contenido de la variable, que es primero un vector, una cadena, una matriz y luego un array. Fijaros que aquí aparece un nuevo símbolo que es muy importante, que es el dólar, que es una forma que hay de una forma alternativa para coger objetos dentro de una lista, incluso también dentro de un array, eh, seleccionándolos no por el subíndice, sino por el nombre que se le ha asignado a ese objeto dentro de la lista, en este caso. Muchas veces es más fácil recordar vector o recordar cadena o recordar array, ¿no? El tipo de dato que tenemos o de objeto que tenemos almacenado, que la posición, si es la 1, la 11 o la 5934 en donde está almacenado. ¿De acuerdo? Bien, pues con este dólar, esto es un hito, porque el dólar es otro símbolo importante, como lo es el corchete, como lo es el paréntesis, los dos puntos, el punto y coma, ¿no? Pero bueno, más bien se parecería, pues, a lo que es un corchete, ¿no? Porque sirve para seleccionar cosas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo seleccionar dentro de la lista, ¿no? Vamos a ver, nuestro primer elemento sabemos que es el vector, porque lo hemos declarado aquí, ¿no? Entonces, si yo escribo LST y entre corchete ponemos un 1, ¿eh? Lo que va a surgir es el vector, efectivamente. Vamos a ver qué pasa si escribimos LST a ese vector, que es el primer elemento de la lista, le sumamos un 1. ¿eh? Bueno, pues ocurre que hay un error, es decir, parece ser que esto no se deja sumar con un 1. Bueno, podéis pensar que las posiciones que hay dentro de la lista son como, esto es como un escaparate. Entonces, si nosotros vamos directamente y nos referimos a través del escaparate a un objeto, no lo podemos agarrar porque vamos a tropezar con el cristal, ¿no? Y entonces no podemos manipularlo, ¿no? En este caso, lo que hemos intentado es, con esta denominación, ¿no? Pues intentar agarrar el objeto y manipularlo sumándole un 1. Es imposible, nos hemos tropezado con el cristal. Es una forma de ver cuál es el error, ¿no? Lo que tendríamos que hacer sería entrar dentro del escaparate, ¿eh? Y intentar sumar un 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un doble corchete y decir dentro del escaparate de la primera posición, ¿no? Dentro de la lista, dentro de la primera posición de la lista. Esto es el significado de este doble corchete. Si le sumamos un 1, pues vamos a ver que ahora ya no da error. Ahora lo que tenemos es que hemos pasado del vector 1, 2, 3, 4, 5 al vector 2, 3, 4, 5, 6. Esto es una característica vectorial. Es decir, que cuando nosotros a un vector le sumamos un 1, estamos sumando un 1 a todas sus componentes. De hecho, este número 1 que he escrito aquí es como si fuese un 1 con un vector con 5 posiciones. En las 5 hay un 1. Entonces, todos los operadores aritméticos funcionan de manera vectorial, componente a componente. Esto es en R. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos este pequeño matiz, ¿no? Que es verlo desde fuera o verlo desde dentro, cogiendo el objeto que hay dentro de la posición de la lista y pudiéndolo manipular. Hay otro acceso más sencillo. Fijaros que aquí, bueno, esta lista es muy sencilla y solamente tiene 5 posiciones, tiene 1, 2, 3 y 4 posiciones. Podría ser una lista con muchísimas, cientos o miles de posiciones, ¿no? No es claro que nos vayamos a acordar de cuál es la posición que ocupa un objeto que me interesa en un momento dado, ¿no? Pero si yo le he dado un nombre, pues sí que es posible que con el operador dólar, ¿eh? Yo escribo aquí un dólar y quiero coger, por ejemplo, la cadena, ¿no? Pues escribo cadena porque eso está nombrado como cadena, ¿no? Entonces, pues aparece la cadena. Si yo escribo ahora LST dólar vector, pues me aparece, perdón, ha habido un error y es que aquí tiene que haber una C. Este es el tipo de corrección que no podría hacer en la consola. Bueno, pues aparece el LST vector. Aparece la primera posición de la lista y vamos a ver qué ocurre si yo a esto le sumo un 1.
pues que efectivamente con este dólar accedemos directamente al objeto, no estamos mirando el escaparate desde fuera del cristal, sino que hemos entrado dentro y hemos cogido el objeto, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es en cuanto a listas de momento, nos conformamos con este asunto. Acordaros que para cada, según se va desarrollando los vídeos, pues para cada estructura de datos tenemos una función que declara, que construye esa estructura, en este caso list, para los arrays array y para las matrices matrix. ¿De acuerdo? Para el vector teníamos la C minúscula. Bien, vamos a pasar a la siguiente estructura, que son los data frames. Y estos son enormemente útiles y nos van a servir para almacenar en ellos nuestros datos, ¿no? Por muy grandes que sean. Entonces, vamos a poner data frames y sirven para almacenar nuestras tablas de datos, ¿no? Las tablas o sencillamente nuestros datos, ¿no? Nuestras tablas de datos con las cuales vamos a trabajar, vamos a alimentar nuestro código. ¿De acuerdo? Bien. De manera que esta estructura, como todas las anteriores, pero esta particularmente es muy importante, ¿no? Bueno, aquí la característica esencial es que cada columna puede ser de un tipo diferente, pero todas las filas han de tener la misma longitud. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a dar un ejemplo. Vamos a declarar un data frame, en donde vamos a quitar las mayúsculas. Data.frame es la función que construye data frames. Aquí, igual que en el caso de las listas, podemos dar nombres a los objetos que metemos dentro del data frame. Vamos a meter, por ejemplo, pues un vector que tenga del 1 al 5, en el primer elemento del data frame, y el segundo elemento del data frame lo vamos a llamar B, columna B. Vamos a escribir, pues, para que todas las filas tengan la misma longitud. Esto que estoy declarando A y B hay que verlo como columnas, pues voy a poner del 5 al 10. ¿De acuerdo? De manera que si yo escribo esto, obtengo pues un error, efectivamente, porque aquí tendríamos un número de columnas distinto. Tendría que ser del 6 al 10. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que aquí tenemos la primera columna que he declarado, 1, 2, 3, 4, 5, y luego la segunda, 6, 7, 8, 9, 10. En el caso en que me devolvió el error, fijaros que si declaro de la 5 a la 10, entonces esta segunda columna empezaría en 5 y aquí quedaría un hueco, de ahí viene el error que me declaró antes, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es la forma de definir data frames, de manera que, igual que con las listas podemos dar nombres, pues aquí también podemos nombrar, en este caso, a las columnas, y aparece ahora no solamente la posición de las filas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sino que también aparece el nombre de las columnas, el nombre que yo he dado. Bien, vamos a hacer un data frame en este caso, que vamos a llamar df, lo vamos a almacenar en la variable df y vamos a utilizar la función, perdón, data.frame y vamos a almacenar en la primera columna ciudades, por eso lo llamo ciudad, y esto va a ser un vector hecho de caracteres o de cadenas, ¿no? Bien, pues la primera ciudad va a ser Madrid, a continuación otra cadena que va a ser Barcelona, y a continuación pues otra cadena que va a ser, por ejemplo, Valencia, ¿de acuerdo? Y en la segunda columna vamos a registrar los habitantes, por eso la llamo habitantes, ¿no?
Entonces esta va a ser una columna numérica, un vector de números, ¿no? Vamos a poner 3 millones, los habitantes de Valencia, 3.207.000 de Madrid, perdón, 3.207.247, no sé en qué fecha será eso, pero bien. Fijaros que si quiero que el código aparezca siempre en este recuadro, yo ahora podría ir a la línea sin ningún problema, ¿eh? Pues 1.611.822 para Barcelona y finalmente para Valencia, pues creo que son 792.303 aproximadamente, ¿eh? De manera que podemos ejecutar esto y ya tenemos en DF, si escribimos DF y lo ejecutamos, pues aparece nuestro data frame. Primera columna con ciudades y la segunda columna con los habitantes que hay en cada ciudad, ¿eh? Entonces, igual que hemos hecho antes, podemos referirnos a qué ciudades hay aquí, ¿eh? ¿Cuál es el vector o la columna de ciudades? Pues con un dólar, no tengo por qué acordarme si era la primera o la segunda, pero sí que se llama ciudad, ¿no? Entonces, escribimos ciudad y aparece la primera columna, de manera que también podría escribir, evidentemente, DF dólar habitantes y aparecería el vector con los habitantes, ¿de acuerdo? Bien, igualmente podríamos, igual que en el caso de las matrices, podríamos acceder a los elementos que hay aquí ordenados en el data frame por los corchetes, ¿no? Por ejemplo, este elemento, Madrid, ocupa la primera fila, primera columna, entonces podemos escribir 1,1 y aparece Madrid, o podemos irnos a su número de habitantes, que es la primera fila, segunda columna, entonces podemos escribir 1,2 en los subíndices y aparece el número de habitantes de Madrid, ¿eh? De manera que igual que con las listas o con los vectores podemos acceder a través del subíndice. Aquí es más sencillo porque no existe el problema ese que denominábamos antes de entrar dentro del escaparate, ¿no? No tropezar no dorarnos con la nariz en el cristal. Bien, pues para continuar con el sobrevuelo vamos a cambiar un poquito. Todos estos temas son los que vamos a desarrollar a lo largo de los siguientes vídeos, ¿eh? Vamos a entrar dentro de algo muy importante, para lo cual vamos a poner una almohadilla de comentario, lo que se llaman las funciones. Podemos utilizar, llevamos utilizando unas cuantas funciones ya desde hace un rato, por ejemplo list, por ejemplo data frame, por ejemplo, en fin, todo lo que hemos venido usando, ¿no? Bueno, hay de dos tipos, por lo tanto, las funciones ya definidas, las que vienen, digamos, con R, ¿eh? Y funcionan en modo vectorial. Esto no lo olvidemos nunca. En modo vectorial, quiere decir que sus argumentos, sus variables, lo que vamos a sustituir dentro de la variable son vectores y ejecutan uno a uno en cada una de las componentes del vector. Por ejemplo, hay algunas funciones bien conocidas, como son, por ejemplo, la exponencial, ¿eh? Vamos a ver cuál es la exponencial de 1. Pues sale el número e, una aproximación del número e, ¿eh? ¿Qué es lo que había dentro del vector x? Vamos a ver. Bueno, pues hay un 1. Es decir, evidentemente, si ponemos exponencial de x, me va a salir otra vez el número e, porque es exponencial de 1. ¿De acuerdo? ¿Eh? Fijaros que para ver, para comprobar que efectivamente se ejecuta en el modo vectorial, pues podemos hacer un vector xx, ¿eh? En donde ponemos, por ejemplo, del 1 al 5, ¿no? ¿Eh? Y ahora podemos hacer la exponencial de ese nombre, de esa variable, entonces me van a salir 5 valores, ¿eh? Esto sería la exponencial de 1, esto sería e elevado al cuadrado, e elevado al cubo, e elevado a la cuarta y e elevado a la quinta. Esto es cuando decimos que el lenguaje es vectorial, es porque actúa de esta forma y le hace que sea muchísimo más rápido. Claro que también tenemos el logaritmo, por ejemplo, de xx, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el logaritmo de xx. Bueno, pues aquí sabemos que el logaritmo de 1 es 0, logaritmo neperiano, ¿eh? Siempre es el logaritmo neperiano. Aquí el de 3, el de 4 y el de 5. ¿De acuerdo? Fijaros que también podemos crear mensajes de error, porque
provocar errores, ¿no? El logaritmo neperiano de -1 no existe. Sabemos que su dominio de definición es cero abierto más infinito. Por lo tanto, aquí me va a decir que se han producido nans. ¿Qué quiere decir nans? Bueno, pues esta es una introducción a lo que vamos a ver a continuación, que son valores especiales o palabras reservadas. Nans es una abreviatura de not a number. Not a number, o sea que eso no es un número. Eso no está bien definido, como todos sabíamos, por otro lado, ¿no? Bueno, otro ejemplo de función que viene cargada es el coseno de x, ¿no? En este caso, pues es 0,54. ¿Por qué? Pues porque x era 1. Entonces, el coseno de un grado o de un grado o de un radian, pues ese es el valor 0,54. Hay un segundo tipo de funciones. Hay muchísimas funciones que están ya predefinidas, pero insisto en que esto solo es un sobrevuelo, ¿eh? Vamos a ver otro tipo de funciones que son las funciones definidas por nosotros, respetando siempre la sintaxis de R para que puedan funcionar, evidentemente, ¿no? Vamos a darle un nombre a una función que la vamos a llamar norma, porque calcula la norma de un vector. Entonces, a este nombre le vamos a asignar una función. Entonces, vamos a ver otra palabra reservada, que es aquella que sirve para abrir, para declarar el código de una función. Es function. Function en inglés quiere decir función. Entonces, entre paréntesis le metemos el argumento, lo voy a llamar vector. ¿Por qué? Porque cuando calculo la norma, eso siempre es la norma de un vector, ¿no? Y en el caso en que el vector solamente tenga una componente, pues es, por ejemplo, su valor absoluto. Bien, a continuación tengo que decir que viene el cuerpo de la función, es decir, el código a lo largo del cual la función eh, desarrolla la tarea especial para la cual ha sido diseñada. Entonces, aquí tenemos, por fin, tenemos, aparte del paréntesis, el corchete, ahora tenemos la llave. ¿eh? Tres cosas muy importantes, el paréntesis que sirve para anidar condiciones lógicas en el if, el corchete para acceder para subindicar y ahora para rodear, para acotar tramos de código tenemos las llaves, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros calculamos la norma de un vector, sabemos que eso es la raíz cuadrada, square root, eso es otra función que ya viene predefinida, de la suma de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Del vector. Entonces, esto es sum, que es la suma, es otra función que ya viene predefinida. Y dentro vamos a escribir vector, como todo es vectorial, y si yo escribo vector al cuadrado, va a coger cada una de las componentes del vector y las va a elevar al cuadrado. Entonces, fijaros que aquí esto se demuestra que es mucho más sencillo escribir este código en R que pues, en el VBA, ¿no? En donde, por ejemplo, tendríamos que, bueno, pues construir esa suma, en fin, hacer una serie de operaciones en donde al final el código no sería algo tan comprimido y tan compacto como esto, ¿no? Bueno, nosotros ejecutamos esta sentencia con el run esta vez, ya lo tenemos, y entonces ahora, por ejemplo, recordemos que en x, ¿qué es lo que tenemos almacenado? Un 1, ¿no? La norma de 1 es su valor absoluto, que es 1, ¿no? Entonces, si todo esto funciona bien, la norma de x, ¿cuánto tendría que ser? 1, ¿de acuerdo? Si escribimos la norma de 4, el número 4, pues eso es su valor absoluto. Por lo tanto, tiene que salir 4. Ahora bien, si escribimos la norma de -4, pues tiene que volver a salir 4 esta vez, porque es el valor absoluto, ¿no? Vamos a escribir la norma y le vamos a dar un vector. Por ejemplo, un vector que vaya desde -10 o -3 hasta 4. Bueno, pues ahí ha calculado la norma del vector, cuyas coordenadas son -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Está en 8 dimensiones. ¿De acuerdo? Ha cogido cada uno de esos números, los ha elevado al cuadrado, los ha sumado y luego ha calculado su raíz cuadrada. Y el resultado es este que veis aquí, de 6, o 6.63 en la notación científica. Bueno, pues ya hemos visto aquí una primera función que acabamos de construir, definida por nosotros.
Esta función, fijaros que aparece a lo largo en nuestro entorno. A medida que vamos escribiendo código, pues aquí se van almacenando, se va almacenando nuestro data frame, nuestra lista, nuestra matriz, nuestros vectores, y ahora también se ha inaugurado un nuevo apartado de funciones, ¿eh? Norma, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver estos valores especiales, que ya nos ha salido un NaN. Pues vamos allá, valores especiales, vamos a ponerlo en bonito, valores especiales, ¿no? Vamos a empezar por lo que se llama NA. NA quiere decir eh, not available. Not available quiere decir que no está disponible, que es simplemente que hay un blanco ahí, ¿no? Pues muchas veces nos entran datos a través de las estructuras que sean, por ejemplo, una tabla Excel, en donde faltan datos, y entonces esa falta de un dato, un hueco, pues va a estar rellenada con un valor especial que es not available, not available, un NA, ¿eh? ¿De acuerdo? Eh, bueno, vamos a ver, por ejemplo, definimos para que nos salga algún NA, ¿no? Un vector V que lo voy a definir como los números que van del 1 al 3, ¿eh? De manera que si a continuación pongo una V separado por un punto y coma, me va a definir ese vector con ese contenido y me lo va a ofrecer en pantalla. Aquí lo tenéis, ¿no? Bueno, pues vamos a utilizar una función que muy útil, que es la de length. La length es la longitud de un vector. ¿Cuál es la longitud del vector v? Length of v es evidentemente 3. ¿De acuerdo? ¿Eh? Vamos a meter ahora a forzar el cambio de la longitud del vector. Ahora vamos a decir que la length de v, a esta cualidad le vamos a asignar el valor 5. Evidentemente ahí hay dos puestos que no se sabe qué va a pasar. Ahora v, ¿eh? Si yo tecleo, pido que me calcule la longitud de v, evidentemente me va a sacar el valor 5. Pero ¿qué hay en la posición 4 y 5? Pues metemos v y vemos que hay dos valores NA, not available, porque no los hemos definido. Hemos aumentado el número de componentes de coordenadas de este vector de 3 a 5, pero no hemos dicho cuáles son la 4 y la 5 y por lo tanto nos ofrece un NA, ¿eh? Bien, pues vamos con la siguiente valores especiales, ¿no? Vamos a empezar con el inf y con el menos inf, infinito menos infinito. Esto es, por lo tanto, infinito, ¿eh? Bien, pues vamos a ver, por ejemplo, si elevo 2, lo elevo a 1024, me sale infinito. Si pongo 2 elevado a 1023, bueno, todavía estoy dentro del rango de la máquina. Como sabéis, una máquina es finita, es un recurso finito, ¿no? Entonces no podemos almacenar la infinidad de los números. De alguna manera, aquí 2 elevado a 1024 es el final del mundo de la máquina, ¿no? Del mundo numérico de la máquina, ¿no? Entonces sale un más infinito, ¿no? Si escribo menos 2 elevado a 1024, que es un número, fijaros, esto es 10 elevado a 307, es decir, que serían 307 dígitos. Si escribo esto me va a salir menos infinito. ¿De acuerdo? Eh, otro símbolo, otro valor especial es el NaN, que significa not a number. Not a number quiere decir que eso no es un número. Por ejemplo, todo el mundo sabemos de nuestro cálculo básico que si yo cojo en el cálculo de límites, ¿no? Si llego a una expresión como infinito menos infinito, eso se denomina una indeterminación. No sabemos cuánto vale, no sabemos quién puede más, si el primero o el segundo, el positivo o el negativo. Por lo tanto, aquí eh, me dice que, perdón, esto es con una mayúscula, inf, por lo tanto, creo que aquí también la había que corregir.
poner inf e inf con mayúsculas, de manera que aquí vamos a poner las dos palabras reservadas, que son con mayúsculas, y entonces sí que aparece un none, not a number. ¿De acuerdo? Bien, hay otra cuestión bastante útil y que utilizaremos frecuentemente, que es null. Null es, bueno, lo podemos traducir como el significado es que ningún valor. Es decir, que hay un sitio que dejo vacío, ¿eh? Una posición dentro de un vector, dentro de... que esa la dejo vacía, lista para ser rellenada más adelante, ¿eh? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a declararla, para que veáis un ejemplo, una variable que la llamo nombre, acumula, y lo dejo vacío. ¿De acuerdo? Ahora, al hacer esta asignación, acumula está vacía. Quiere decir que si yo lo llamo y veo su contenido, pues aparece null, está vacío. Y entonces ahora lo voy a ir llenando, ¿eh? Entonces voy a hacer, por cierto, la primera vez que utilizo una estructura repetitiva, voy a poner la repetición es un for, que es muy sencillo. Aquí en este caso es para i dentro de en el rango de 1 hasta 3, quiere decir que la i va a empezar tomando el valor 1, luego tomará el valor 2 y luego tomará el valor 3 y para cada uno de esos valores de i repetirá la tarea. La tarea es un cuerpo de código, ¿no? Entonces puede tener varias sentencias. Bien, pues en caso en que solo tenga una sentencia no es necesario encerrarlo entre llaves, pero es muy higiénico utilizar siempre las llaves para que luego no se nos olviden, ¿no? Entonces esa variable es una variable que me sirve para acumular, por eso la he llamado acumula, ¿eh? Simplemente vamos a poner el vector acumula i, ¿de acuerdo? ¿Mm? De manera que aquí al principio, cuando entre, acumula no tiene nada, luego para el valor 1 esto será nada y un 1, luego será el vector 1, luego cuando vaya a la segunda pasada será el 1 y el 2 y así, etcétera, ¿no? De manera que cuando termine, quiero que me saque qué es lo que hay asignado en acumula. Bien, pues en este caso, esto de aquí me lo voy a cargar. Vamos a ejecutar estas dos líneas con el run. Y fijaros que el resultado final es que primero acumulo el 1, luego el 1 con el 2, el 1 con el 2 y luego el 1 con el 2 y el 3. ¿Listo? Bueno, vamos a ver los operadores de llamada. Todavía nos quedan operadores para llamar a las funciones, operadores de indexación. Vamos a dividir, por lo tanto, la charla en un tercer vídeo. Y antes de irnos, siempre recordar que, en primer lugar, vamos a salvar nuestro código, Plex. En segundo lugar, nos vamos a salvar nuestro entorno, todo el trabajo, de manera que nos vamos aquí. Y aquí, bueno, pues lo vamos a llamar así, vídeo 1.2. Vamos a aplastar esto último con el nuevo entorno, que es más grande. Lo reemplazamos. Y una vez que hemos terminado y nos garantizamos que en la próxima sesión pues podremos empezar el trabajo al nivel, en el punto en que lo hemos dejado aquí, es decir, que podremos volver a cargar todos estos elementos que veis en esta ventanilla, en la segunda ventanilla de arriba, pues ya nos podemos marchar y les agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego.